Delphias Audiolibros presenta, Halo, Tormenta Silenciosa. Una novela del universo Halo, escrita por Troy Denning y lanzada el 4 de septiembre del 2018. Capítulo 9. Novena era de la reclamación. 34º ciclo, 16 unidades, calendario de batalla del Covenant. Flota de obediencia inexorable, carguero de asalto, masacre piadosa órbita polar baja, planeta Egini, sistema Ila. Parecía una forma cruel de poner a los indignos en la senda del olvido, esa lluvia de fuego que devoraba todo lo que tocaba, que quemaba huesos y hervía piedras y convertía el suelo en vidrio. Sin embargo, tan glorioso fue el bombardeo, tan magníficas las lanzas blancas que florecían sobre las aldeas nómadas de abajo, y tan sublimes los anillos escarlatas que se dilataban sobre las manchas de los verdes pastos, que Nizat Barrows no podía apartar de la vista. Era el maestro de la flota de obediencia inexorable, y esta terrible belleza era obra suya. La aniquilación de los despreciables era su regalo a los dioses del Covenant, el diezmo que ofrecía para ser considerado digno de unirse un día a los antiguos Forerunners en la trascendencia divina. Dar la espalda al esplendor de sus armas era abandonar el gran viaje mismo, declararse traidor a su pueblo y a su fe. Y eso nunca lo haría, sin importar la creciente oscuridad interior. Para un guerrero Sangheili, la palabra propia lo era todo, y cuando Nizat se había convertido en maestro de la flota de inexorable obediencia, había jurado ejecutar la voluntad de los profetas como si fuese la suya propia. El ataque terminó, sin dejar nada a su paso más que un círculo blanco y brillante del tamaño de su palma. Asintió aprobándolo y se volvió hacia la frágil figura que flotaba en la silla antigravedad junto a él. Con su cuello de serpiente y la barba cubierta de pieles que colgaban bajo su mentón, el Sansium parecía repulsivamente débil para la mayoría de los Sangheili, sin embargo, Nizat se preocupaba por dirigirle la palabra con un tono que apenas se acercaba a la veneración. Esa fue la última aldea en este meridiano, su eminencia. Daré la orden de pasar a la siguiente. El Sansium, el ministro menor de inspección de artefactos, agitó una mano de 3 dedos. Sí, maestro de flota. Como desees. El ministro menor, a quien Nizat a menudo llamaba simplemente inspección en su propia mente, inclinó su silla hacia adelante para asomarse por la ampolla. ¿Cuánto tiempo más, crees? No demasiado, dijo Nizat. Egini está poco poblado. Apenas hay más de 100.000 asentamientos en todo el mundo. 100.000. Inspección exhaló pesadamente. ¿Y cuántos crees que hemos destruido? Nizat comprobó la base de datos integrada en el antebrazo de su armadura de a bordo. Con este son 47.912. La cabeza del Sansium se hundió hacia adelante. Tan pocos. A este paso, estaremos aquí otro ciclo completo. Nizat trató de ocultar su repulsión. Como la mayoría de los Sansium que viajaban con las flotas de batalla del Covenant, el ministro menor era un magistrado ceremonial en lugar de un comandante militar, e inspección, en particular, no parecía adecuado para los rigores de asistir a una operación de limpieza planetaria. Si el ministro menor se está cansando, puede volver a sus compartimientos. No hay necesidad de que se quede aquí. La cabeza de inspección se agitó. No me necesitas, maestro de flota. Quizás crees que todo lo que los jerarcas nos piden es matar a los humanos. En absoluto, su eminencia, dijo Nizat. La erradicación debe ser consagrada, lo sé. Pero no sabía que tuviera que observar toda la operación personalmente. Estás siendo ridículo, replicó Inspección. Eso sería imposible, incluso para un Sansium. Entonces Nizat se detuvo. Casi dijo que tenía miedo de no entender, pero eso habría estado mal. No tenía miedo, y no se le mentía a un Sansium, ni siquiera a uno tan poco impresionante como Inspección. Perdóneme. No lo entiendo. Es solo cuestión de testificar. La mirada de Inspección se distanció, y mantuvo su largo cuello un poco más erguido. Los jerarcas deben saber que los humanos están pagando por sus transgresiones, y yo debo ser capaz de reportar cómo están sufriendo. Ah, ahora entiendo. Y, de hecho, esa era la verdad. Las órdenes de Nizat no habían dicho nada sobre hacer sufrir a los humanos, solo que los mataran lo más rápido posible, y que examinaran sus mundos y capturaran aquellos que contenían reliquias Forerunner, y que convirtieran en inhabitables a aquellos que no las tuvieran.
Pero los Sansium eran una especie política que luchaba por el estatus de la misma manera que los Sangeili lo hacían por el honor, y estaba claro que Inspección tenía la intención de ganarse el favor de los jerarcas describiendo en detalle cómo los humanos morían angustiados bajo los haces de plasma de la flota de obediencia inexorable. No era nada para Nizat, y de hecho los informes solo podían mejorar su reputación entre los profetas que eran sus superiores y los de Inspección, así que no había razón para hacer la vida del ministro menor más difícil de lo que tenía que ser. Pero si me permite, Su Eminencia, la destrucción de una aldea suele ser la misma que la de otra. No es probable que nada de interés ocurra mientras usted se ocupa de otros asuntos, y si lo hace, por supuesto, enviaré a buscarlo de inmediato. Inspección consideró la propuesta por solo un momento antes de inclinar su alargada cabeza. Como desees, maestro de flota. Pero 2 ciclos es mucho tiempo que desperdiciar en un barrizal como este. No hay nada que puedas hacer para completar tu trabajo más rápido. Nizat dudó, ya que había reflexionado antes sobre el tema y llegó a la conclusión de que era factible. Desafortunadamente, el método no era tan seguro como el bombardeo de plasma para esterilizar el mundo, y si tuviera éxito, resultaría ser inconmensurablemente más cruel. No era algo que deseaba probar, pero un ministro menor le había preguntado directamente, y sería una blasfemia mentir. No has oído mi pregunta, maestro de flota. Lo hice, contestó Nizat. Dudé porque la técnica nunca se ha probado antes. Pero este mundo es tan primitivo que podría funcionar aquí. Espero que no esperes que adivine. Para nada, dijo Nizat. Pero hay riesgos. No estamos en guerra. Siempre hay riesgos, incluso cuando se trata de luchar contra los humanos. Entonces su guía será muy apreciada, dijo Nizat. Ellini es único en 2 aspectos que sirven a nuestro propósito. Primero, hay un escudo volcánico en el ecuador tan enorme que podemos verlo ventilando cenizas y vapor incluso desde la órbita. Y un bombardeo de plasma podría desencadenar una erupción, dijo Inspección. Pero, sería suficiente. En cualquier otro mundo, no, dijo Nizat. Pero solo hay un puerto espacial en todo el planeta, y ya ha sido vitrificado. Así que no puede haber evacuación si el volcán entra en erupción. Requeriría una flota de rescate de al menos 1000 grandes transportes, dijo Nizat. ¿Y cuál es la probabilidad de eso mientras la flota de obediencia inexorable esté cerca? No más de 0, respondió Inspección. Pero incluso un volcán en erupción cubriría solo una pequeña parte del planeta. No lo mataría todo. No rápidamente. Pero sí hay suficiente ceniza en el cielo. Nizat esperó hasta que vio que los ojos de Inspección se abrieron de par en par, y añadió, sería una muerte lenta y angustiosa, Su Eminencia. La cabeza del ministro menor se inclinó. Perfecto. Pero incierto, dijo Nizat. No le gustaba la perspectiva de infligir una muerte lenta y angustiosa a tantos, incluso si Inspección lo hacía. Puede que no haya suficiente ceniza para enfriar el planeta, y los humanos son muy ingeniosos. No importa. Inspección les dio a sus dedos un revoloteo despectivo. Incluso si sobreviven, ¿a dónde pueden ir? Cuando volvamos, el Sansium fue interrumpido por el sonido de advertencia de mandíbulas en el compartimiento de planificación del maestro de flota, y Nizat se giró para encontrar a su capataz dirigiendo a un guerrero con armadura de asalto de color índigo hacia la ampolla de observación. Su sangre se congeló, ya que la armadura era el uniforme de los Sombra Silenciosa, una fuerza de caza de primera clase que los jerarcas a menudo enviaban cuando deseaban sacar de su puesto a un comandante de alto rango. A diferencia de la mayoría de los guerreros que se presentaban ante el maestro de flota, la Sombra no se había quitado el yelmo, ya que su secta le prohibía que mostrase su cara a un superior al que algún día se le ordenase matar. Afortunadamente, esta Sombra había dejado la empuñadura de su espada de plasma en su funda, y estaba usando ambas manos para llevar un disco del tamaño de una placa con el grosor de su brazo. Por un instante, Nizat pensó que podría ser algún tipo de extraño artefacto Forerunner. La recuperación de tales reliquias era uno de los objetivos del Covenant al atacar a los humanos, después de todo. Pero al acercarse el guerrero, Nizat vio los obvios botones de control y una primitiva lente de silicato, y se dio cuenta de que la cosa tenía que ser un dispositivo humano. Nizat miró a su capataz, luego señaló el dispositivo y le preguntó, ¿por qué permites que esa abominación entre en mi presencia? El capataz, un joven mayor llamado Tamlakous, se detuvo a 3 pasos de distancia.
Como todos los guerreros Sangheili, era una figura imponente con una cabeza en forma de flecha, ojos brillantes, y una boca con 4 mandíbulas alineadas por cortos y curvos colmillos. Vestido con un tabardo sin mangas en lugar de armadura, tenía una estructura muy musculosa, brazos largos y tendinosos que terminaban en manos de 4 dedos, y piernas enormes apoyadas por largos y poderosos tarsos que daban como resultado un andar elástico y con un paso dinámico. Se pasó los dedos por la frente. Maestro de flota, todo se aclarará en un momento. Hasta entonces, le ruego su indulgencia. La tienes, por ahora. Seré rápido. Lakou señaló a la sombra silenciosa que estaba a su lado. La primera espada Telzatulai recuperó la abominación en el mundo que los humanos llaman Amasa, en su sector Grenadi. Amasa, conocido por la flota de obediencia inexorable como Alayoso, era el 10º objetivo en la línea de ataque bajo el actual plan de invasión de Nizat, por lo que sabía que la unidad de Zatulai habría estado allí para tomar la medida de sus defensas. Aún más importante, la patrulla habría estado buscando cualquier indicio de que el mundo había sido ocupado una vez por los santos Forerunners, que habían dominado la galaxia antes de su ascenso a la divinidad. Nizat golpeó sus mandíbulas horizontalmente para indicar que conocía el mundo, y Lakou continuó su explicación. El dispositivo fue dejado frente al escuadrón de reconocimiento de Zatulai deliberadamente. Deliberadamente. Inspección repitió. Flotó su silla cerca de Zatulai y se inclinó hacia adelante de modo que su cara contorneada estaba a un dedo del visor rojo del guerrero. Una primera espada de los sombras silenciosa se dejó ver. En un mundo que aún no ha sido atacado. Zatulai miró a Inspección y no respondió. Durante 5 largas respiraciones, Nizat se preguntó si el guerrero era demasiado cobarde para hablar directamente con un Sansium, o tan tonto que creía que necesitaba el permiso de su maestro de flota para responder a un ministro menor. Entonces Zatulai habló, y Nizat se dio cuenta de que no era ninguno de los dos. Así es, su eminencia. Había suficiente odio en el tono de la primera espada para indicar que no le gustaba que un miembro del público menospreciase su actuación en el campo. Cometí un error. Círculos rojos se abrieron alrededor de los ojos de Inspección, y el Sansium se volvió hacia Nizat, el rizado de sus labios prensiles dejando claro que esperaba que tal insubordinación fuera tratada con dureza. Pero Nizat había desarrollado una repentina afición por esta sombra, y, de todos modos, las primeras espadas eran demasiado valiosos para sacrificarlos a la petulancia de un ministro menor. Nizat volteó una mano con indiferencia. No hay nada de qué preocuparse, su eminencia. Los infieles no son débiles de mente. Ya saben que vamos a atacar a Alayoso. Eso no es asunto mío, siseó Inspección. Me alegro de que estemos de acuerdo. Nizat se volvió hacia Zatulai. ¿Te has asegurado de que este dispositivo no sea una trampa? El casco de la primera espada se balanceó hacia arriba y a la derecha, una señal de confirmación. Capturamos a la mensajera y la obligamos a demostrar su uso antes de morir. No nos hizo daño a ninguno de nosotros. Bien hecho, dijo Nizat. Entonces dime, ¿por qué este dispositivo es digno de mi atención? Porque contiene un mensaje de una facción de humanos que desean ayudarnos. Un truco, dijo Inspección. Porque cualquier humano ayudaría a destruir a su propia especie. Dejaré que el mensaje lo explique. Es complicado. Zatulai colocó el disco en el puesto de escritura de Nizat, y luego le preguntó, ¿entiende el lenguaje humano maestro de flota? Al que llaman inglés y a algunos otros, dijo Nizat. Hay muchos. El inglés es una lengua común, al igual que el Sangheili es la nuestra, dijo Zatulai. Es la que se usa para el mensaje. ¿Qué hay de mí? Preguntó Inspección. No honró mi decreto de que los vicarios de la flota aprendieran el idioma de nuestro enemigo. Nizat no ocultó su sorpresa, pues siempre había encontrado al ministro menor más ambicioso que decidido, y el ejemplo de Zatulai lo envalentonó para que dejara ver su desaprobación. De verdad. El barbecho bajo la barbilla de Inspección se enrojeció. Mis otras obligaciones han exigido mi atención. Por supuesto. Lakou traerá un disco de traducción para usted. Nizat utilizó un gesto con la mano para indicar al capataz que se tomara su tiempo para regresar, pues quería tener la oportunidad de digerir el mensaje por sí mismo antes de soportar el consejo del ministro menor. Se volvió hacia Zatulai. Comencemos. Antes de que esté listo. Inspección estaba indignado.
Estoy seguro de que lo escucharemos más de una vez. Nizat apenas había pronunciado las palabras antes de que Zatulai tocara un botón. El holograma de una cabeza humana apareció sobre la lente de cristal. Como casi todas las cabezas humanas, era muy poco atractiva, con una cara demacrada, pliegues de piel extrañamente colocados, y una pequeña boca ovalada debajo de una nariz demasiado delgada para su longitud. La cabeza probablemente pertenecía a un macho, pero Nizat no podía estar seguro. No había vello en la barbilla, los labios o las mejillas, lo que generalmente era un rasgo femenino. Sin embargo, el cabello de la parte superior de la cabeza era tan corto que casi no estaba allí, y a Nizat le habían dicho que era raro que una hembra se quedara calva en la coronilla de su cabeza. Pero apenas importaba. Los humanos parecían tan inseguros de sus propias condiciones sexuales como los Ungoi. Nizat incluso había oído que era común que los machos humanos se ocuparan del mantenimiento de la familia y que las hembras lucharan como soldados de a pie. No era de extrañar que los jerarcas hubiesen juzgado a la especie indigna del gran viaje. Con tal confusión acerca de sus lugares, incluso en su propia sociedad, solo habrían traído el caos al Covenant. Después de aparecer, la cara del holograma habló. Saludos. Su voz era profunda y grave, un rasgo que Nizat asociaba con el tamaño, y por lo tanto con la masculinidad. Soy el general Harper Garvin, del Frente Rebelde Unido, y tengo una propuesta para el liderazgo del Covenant. El Comando Espacial de las Naciones Unidas, al que están haciendo la guerra, es un vasto imperio colonial que oprime cientos de mundos. Nizat hizo una señal a Zatulai para que detuviera el mensaje, y luego preguntó, ¿qué significa esta palabra, colonial? Significa que esos mundos están gobernados por una autoridad militar, explicó Zatulai. Como un comandante de los Sombra Silenciosa, había pasado muchos ciclos en mundos humanos y sin duda entendía sus costumbres mucho mejor que Nizat. A veces se le llama autoridad militar colonial, y a veces se le llama Comando Espacial de las Naciones Unidas. No estoy seguro de la diferencia, pero no importa. Las embarcaciones de ambas fuerzas son como la carne de una keifra cautiva ante nuestros cuchillos. Y los humanos no desean ser gobernados por sus propios militares. El casco de Zatulai se inclinó hacia adelante y hacia la izquierda, señalando negación. Es muy extraño, maestro de flota, dijo. Pero muchos humanos ven este gobierno colonial como una esclavitud. Estoy de acuerdo, dijo Inspección. La Coast todavía no había regresado con el disco de traducción, así que el ministro menor solo respondía al breve intercambio entre Nizat y Zatulai. Deberían ser sus profetas los que gobiernen sus mundos. El visor de Zatulai se inclinó hacia el ministro menor y permaneció fijo allí durante un tiempo, luego finalmente se dignó a hablar. Los infieles siguen demasiadas creencias para ser gobernados por cualquiera de ellas, dijo. Y un gran número de humanos no siguen ninguna fe en absoluto. Que es indudablemente la razón por la que los jerarcas consideran que su especie no es digna del gran viaje, dijo Inspección. Haría bien en mantener eso en sus pensamientos, primera espada. Así lo hago, su eminencia, dijo Zatulai. Mi fe se erige como el pilar de mi obediencia. Lo que podría significar, reflexionó Nizat, que solo la fe de Zatulai en el gran viaje le impidió romperle el cuello al ministro menor. En ocasiones, Nizat se había planteado la misma blasfemia asesina, pero era mejor evitar detenerse en eso ahora. Hizo una señal a Zatulai para que continuase, y la primera espada volvió a tocar el dispositivo. Que anhelan respirar libremente, continuó la cabeza, Garvin. Y en muchos de esos mundos, grupos desesperados de luchadores de la resistencia se han organizado en ejércitos insurreccionistas que están decididos a quitarse el yugo del imperialismo. Nizat decidió no preguntar sobre el significado de imperialismo. Sin duda tenía algo que ver con ser oprimido, y que le importaba la opresión de los humanos. Todos serían liberados muy pronto, justo después de que él los matara. El pensamiento apenas había pasado por su mente antes de que se convirtiera en una punzada de culpa que sentía como una daga atravesando uno de sus corazones. Dejó el dolor a un lado y volvió a concentrarse en el holograma. Sugieren una alianza con el Covenant, decía Garvin. Y para demostrar nuestro valor en tal negociación, les ofrecemos esta inteligencia como un regalo. Recientemente, ustedes perdieron una embarcación en Neterop bajo circunstancias misteriosas. Esa embarcación fue destruida por la misma unidad que hizo lo mismo con su nave en Cheizet 4 hace unos meses.
El interés de Nizat ya estaba creciendo cuando el holograma cambió de una imagen del general Garvin a una figura con forma humana y armadura voluminosa. El enfrentamiento en el mundo que los humanos llamaban Chei-Zeti-4 habían sido objeto de muchas especulaciones entre sus oficiales de Estado Mayor. Un informe enviado durante una pausa en la batalla había expresado la confianza del maestro de nave de la Implacable en que, tras un feroz combate inicial, la Implacable saldría victoriosa y buscaría reparaciones en Zoist, un mundo de suministros y un área de maniobras justo más allá del espacio humano que una vez había sido el hogar de 10 antiguas ciudades Forerunner. Pero la Implacable nunca había llegado, y en Neterop, la flecha radiante simplemente había desaparecido. Si los traidores humanos estaban dispuestos a decirle a Nizat lo que les había ocurrido a las dos embarcaciones del Covenant, él estaba dispuesto a escuchar. Él podría incluso permitirles creer que eso salvaría sus propios mundos, al menos por un tiempo. La figura acorazada del holograma giró lentamente, dando a Nizat y a sus compañeros la oportunidad de inspeccionarla desde todos los ángulos, y luego la voz de Garvin continuó. Este es un soldado de operaciones especiales de élite conocido como Spartan. Todo lo que concierne a los Spartans, su origen, sus capacidades, sus números, es ultra secreto, así que hay mucho que no sabemos de ellos. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que son lo que les sucedió a sus embarcaciones en Neterop y Chei-Zeti-4. Y van a hacer lo mismo con ustedes en Vico, con toda la flota del Covenant. La imagen volvió a cambiar a la cara de Garvin. Si quieren saber más, estaremos esperando en la cantera de hielo abandonada en la tercera luna de Vico, Seoba. Envíen a alguien que pueda hacer un trato. Tenemos un pequeño proyecto en el que nos gustaría su ayuda. La imagen se contrajo en la nada. Nizat distraído comenzó a extender y cerrar sus mandíbulas. Después de un momento, dijo, no estoy seguro de que lo entienda. ¿Entender qué? Dijo Inspección. Debí haberte hecho esperar hasta que llegara el disco de traducción. Nizat lo miró fijamente y le dijo, esa no era su decisión. Inspección se golpeó los labios con indignación, pero Nizat lo ignoró y se volvió hacia Zatulai. Este traidor, el general Garvin, espera de verdad que le hagamos un favor. Creo que espera llegar a un acuerdo, dijo Zatulai. Nos advirtió sobre estos Spartans, y ahora espera que nos sintamos obligados a dar algo a cambio. Además de nuestro favor. Preguntó Nizat. Zatulai bajó las palmas, un gesto de desconcierto. Así son los humanos, dijo. No entienden el orden natural del dominio. No, es otra cosa, dijo Inspección. Lo estás subestimando, al que llamas general Garvin. El casco de Zatulai se inclinó hacia un lado en un gesto de irritación, y Nizat temía que el ministro menor se hubiera vuelto demasiado audaz en su arrogancia. ¿Cómo podía presumir de saber lo que los humanos estaban pensando, cuando ni siquiera entendía sus palabras? Su eminencia, dijo Nizat, la primera espada Zatulai ha pasado muchos ciclos ocultándose en los mundos humanos, aprendiendo sus costumbres y estudiando sus debilidades. Entiende cómo funcionan sus mentes. Y yo entiendo el arte de la intriga, replicó Inspección. Este general Garvin está usando un truco clásico, diciendo que quiere una cosa cuando busca otra. Nizat estaba dudoso. Lo que quiere es supervivencia para su facción, y está dispuesto a traicionar al resto de su especie para ganarla. Eso es lo que hacen los cobardes. Y, sin embargo, se aseguró de mostrarte a ese soldado blindado, dijo Inspección. Era uno de los Spartans que mencionó la primera espada. Lo era. Nizat no vio hacia dónde iban las preguntas de Inspección, pero el ministro menor tenía razón en esto, nadie entendía mejor el arte de la intriga que los Ansium. ¿Le parece significativo, su eminencia? En una negociación, todo es significativo, dijo Inspección. La primera espada Zatulai dijo que el general Garvin te advirtió sobre los Spartans. Debo entender que son un peligro para nosotros. Eso dice él. Nizat tendría que revisar su evaluación del ministro menor, claramente, el Sansium era más astuto de lo que parecía. El general Garvin dice que los Spartans destruyeron nuestras naves en Chelabinesca, los mundos que llaman Chei-Zeti-4 y Neterop. Los ojos de Inspección se abultaron. Lo hicieron. Nizat pensó durante un momento, considerando si dos de sus embarcaciones podrían haber sido destruidas por algún método más convencional, quizás por ser sorprendidas y derrotadas tan rápidamente que no había habido tiempo para enviar un informe de acción.
Él decidió que no. Si los humanos tuvieran naves con esa capacidad, no las retendrían de pelear. Finalmente, Nizat dijo, parece la explicación más probable. Humanos contra naves. Inspección se quedó atónito. ¿Cómo es posible? Subiendo furtivamente a bordo y poniendo una bomba, dijo Zatulai. Así es como los Sombra Silenciosa lo harían. Peligroso, pero posible, dijo Nizat. Pero funcionaría contra una flota. Zatulai pensó por un momento, y luego dijo, los Sombra Silenciosa nunca intentarían algo así. Sería imposible infiltrarse en toda una flota sin ser detectados. Demasiadas cosas pueden salir mal. ¿Flota? Preguntó Inspección. ¿Qué es esto de las flotas? El general Garvin dice que los Spartans nos estarán esperando en el mundo humano de Vico. No conozco a este Vico. Preguntó Inspección. Lo llamamos Borodan, dijo Nizat. Pero el nombre es menos importante que lo que el general Garvin dice que harán los Spartans, atacar a la flota de obediencia inexorable. Ah. Inspección se calmó y se sentó en su silla, juntando sus manos ante los lóbulos de su mentón. Ahora lo veo. Nizat miró a Zatulai, pero la primera espada no mostró ninguna señal de que él tampoco lo entendiese, y juntos esperaron a que el ministro menor les iluminase. Por fin, Inspección bajó las manos. El general Garvin está tratando de motivarte. Quiere que mates a los Spartans, así que dice que son un peligro para la flota. Esa es una buena motivación, dijo Nizat. Si está diciendo la verdad, sí, dijo Zatulai. Pero abordar una flota entera. Tendrían que estar locos. Han tenido éxito 2 veces antes, dijo Nizat. Tal vez estaban probando un nuevo dispositivo, un camuflaje personal o una lanza de escudos, y ahora están listos para desplegarlo a mayor escala. Zatulai ofreció una pequeña reverencia. No había pensado en eso. Es solo una posibilidad, dijo Nizat. Pero una que debemos considerar. Reunirás un caide de los mejores guerreros de la flota para cazar a estos Spartans, luego irás a la tercera luna, esta Seoba, y aprenderás cómo el general Garvin y sus traidores pueden ayudar. Y después de hablar con ellos. Sabiendo que su respuesta dependería más de la doctrina que de la estrategia, Nizat se dirigió al ministro menor. Recuerda lo que le mostré en el Kelgid. Nizat se refería a un mapa estelar holográfico, desarrollado a partir de una tecnología de ingeniería inversa a partir del equivalente Forerunner. La importancia de establecer una base de operaciones de avanzada, para que podamos presionar nuestro ataque con velocidad. Inspección asintió. Por supuesto, dijo. ¿Piensas que Borodan es el lugar? Sí, siempre que podamos capturarlo sin una lucha prolongada, dijo Nizat. Y si el general Garvin quiere reunirse con nuestro representante allí por la razón que creo, entonces tal vez él pueda hacer eso posible. Ciertamente, dijo Inspección. Se volvió hacia Zatulai. Por ahora, el destino del general Garvin y sus traidores es de tu elección. Perdónalos mientras sirvan a nuestra causa. Como lo ordene, dijo Zatulai. ¿Y cuando no lo hagan? Son humanos, dijo Inspección. Ya sabes qué hacer con ellos. Capítulo 10. 1456 horas, 18 de marzo de 2526, calendario militar. Muelles de lanzamiento, cantera de hielo de Seoba Luna Seoba, sistema planetario de Vico, sistema Colacoa. La batalla en la cantera de hielo se había asentado en un espeluznante ballet de luz y fantasmas, con destellos de cañones parpadeando en todas direcciones y figuras tenues esquivando entre la niebla. Los ataques con armas pesadas florecían cerca y lejos, y los canales de comunicación transmitían una estridente veintena de bajas que gritaban en el casco de John. Las balas de seguimiento adecuadas para el vacío ardían al pasar, chispeando el centenario conductor de masas y dejando hoyuelos del tamaño de un pulgar en el gigantesco tubo de aceleración a través del cual el equipo azul ascendería 5 kilómetros hasta la cima de la montaña. Si todo iba bien, llegarían a la cima 10 minutos antes que el convoy insurreccionista y demolerían el centro de comunicaciones antes de que pudiera ser reparado. Y entonces llovería un infierno sobre el enemigo desde arriba. John llevó a sus 3 compañeros a través de la última docena de metros hasta el fondo del decrépito conductor de masas, y luego se arrodilló junto a un muelle de apoyo incrustado de hielo. La inmensa mayoría de una vieja grúa de pórtico estaba a solo 15 metros de distancia,
bloqueando la mayor parte del fuego de las posiciones enemigas en las laderas que rodeaban los astilleros. Pero había un angosto ángulo de exposición en la cima de la montaña, corriendo junto al tubo de aceleración. No parecía que hubiera ningún fuego en la ranura, pero le hizo señas a Linda 058 para que la mirara de todos modos. Era la mejor tiradora del equipo azul, e incluso con un rifle de asalto MA5B en lugar de su rifle de francotirador habitual de la serie 99, era una tiradora mortífera. Kelly 087 se arrodilló junto a John bajo el tubo de aceleración y observó el otro lado de la cuenca, mientras que Fred 104 vigilaba su retaguardia. Una vez que todos estaban en posición, John se levantó para inspeccionar la recámara de carga que el equipo usaría para entrar al conductor de masa. De unos 12 metros de largo por 2 de ancho, la abertura estaba cubierta por una escotilla corrediza forzada 10 centímetros hacia arriba debido a que el flujo de hielo se desbordaba del tubo de aceleración. El labio estaba enterrado demasiado profundo en el hielo como para moverse, así que John usó un trozo de cordón de carbono de termita para quemar un rectángulo del tamaño de un Spartan. Después de sacarlo, miró hacia adentro y encontró el tubo de aceleración lleno de hielo en 2/3. Sobre el hielo había una oscura cavidad semicircular lo suficientemente grande como para arrastrarse por ella, quizás. Necesitamos un lanzallamas más grande, dijo Fred por el canal de comunicación. Estaba de pie junto a John, barriendo su rayo de luz sobre la superficie vidriosa dentro del tubo del acelerador. En su mano izquierda, sostenía la boquilla de una versión compacta y adecuada para el vacío del lanzallamas M7057, una herramienta de chorro incendiario M705 alimentada por un paquete de tanque lleno de combustible autooxidante. Y más tiempo. Te pedí tu opinión, Fred. Se te debe haber olvidado, dijo Fred, completamente indiferente ante la irritación de John. Habían estado entrenando juntos desde que tenían 6 años, y ambos sabían que Fred tenía el deber de hablar cuando veía un problema. Demasiadas cosas pueden salir mal con este plan. Ham está detrás de algo. John miró de nuevo el tubo del acelerador lleno de hielo. La cavidad estaba más apretada de lo que esperaba. Tendrían que arrastrarse sobre sus estómagos, arrastrando las mochilas de los lanzallamas detrás de ellos. Iba a llevar un tiempo, pero no vio cómo Ham pudo haber sabido eso. ¿Tú crees? Ella es una oficial, dijo Fred. Y ODST encima. No se le ocurrió esta idea porque esté tratando de hacer que los Spartans se vean bien. Avery Johnson se unió a ellos en el canal de comunicación. Tal vez solo quiere hacer el trabajo de la mejor manera que se le ocurra. John se giró y vio a una figura con armadura de asalto espacial negra, presumiblemente Johnson, saltando a través del enorme arco bajo la grúa de pórtico. Más allá de él, apenas visible a través de la niebla, el resto de la compañía Alfa estaba disperso a lo largo de la orilla del astillero, una raída línea de fantasmas que se preparaba para lanzar una finta que mantendría a los insurreccionistas demasiado ocupados luchando para preguntarse qué podría estar ocurriendo dentro del conductor de masa. Cuanto más tiempo tardara el equipo azul en llegar a la cima del tubo, más tiempo tendrían esas tropas para mantener la farsa, y más de ellos probablemente terminarían muertos. Johnson se detuvo junto a la recámara de carga, y luego dijo, ¿por qué el retraso? La compañía Alfa está lista para empezar. Estábamos considerando el despliegue óptimo del Lillet, dijo John, usando el sobrenombre del M705. Está un poco más apretado de lo que esperábamos. No lo suficientemente alto para asomarse a la recámara de carga desde una posición de pie, Johnson golpeó sus propulsores y se levantó medio metro de la superficie. A mí no me parece tan apretado. Lo sería si estuvieras usando nuestra armadura, dijo Fred. Se había apartado de la recámara y estaba de nuevo observando el área que había detrás de ellos. Sin ofender, sargento, pero necesita pensar en nuestra escala. Johnson miró a Fred y John. Con reactores de fisión y paquetes propulsores desmontables montados en las placas traseras de su armadura, sus torsos tenían más de 80 centímetros de espesor. Me parece justo. Apagó sus propulsores y volvió a la superficie. Probablemente pueda convencer a la capitana de que envíe al primer pelotón por el tubo y los haga ocupar su lugar en la finta. De todos modos, serían una mejor distracción. Negativo, dijo John. Si Fred tenía razón acerca de que Ham estaba tramando algo furtivo, cambiar de lugar sería la manera perfecta de arruinar su plan, pero ser una distracción era lo último que John quería. Esto solo reforzaría la convicción de Crowder de que los Spartans no deberían estar a la cabeza.
Haremos que funcione, sargento. Fred y Johnson se volvieron para mirarlo fijamente a través de sus placas faciales, y Kelly se levantó de donde había estado arrodillada. Miró a la recámara de carga durante un segundo, y luego miró a John. «Sabes que estamos contigo», dijo. «Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Es un arrastre de barriga de 5 kilómetros, y no podemos retorcernos tan rápido». «No tendremos que arrastrarnos por mucho tiempo», dijo John. «Estamos en el fondo del acelerador. El hielo no se volverá más grueso de lo que es aquí, y comenzará a adelgazar en 100 metros, cuando el tubo comience a subir la pendiente. Pero todavía tendremos que retorcernos a través de un túnel lleno de hielo por 100 metros, usando el primero jet para derretir los puntos gruesos». Kelly se volvió hacia Johnson. «Eso va a llevar tiempo, tal vez mucho tiempo. ¿Puede la compañía Alfa aguantar tanto tiempo más, sargento?» «No es mi decisión». Johnson mantuvo su placa facial fijada en John. «Y no es el problema. Si no pueden superar ese convoy de Cibet y llegar a la cima de la montaña, lo superaremos». John aseguró su rifle de asalto al soporte magnético en la parte trasera de su Mjolnir. «Confía en mí». Johnson no estaba convencido. «Más vale que estés seguro. Si dejas que el centro de comunicaciones se active, lo único que demuestras es que Crowder tiene razón». «¿Sobre qué?», preguntó Linda. «Que no estamos listos», dijo Fred. «¿No te has dado cuenta? Nos ha dispersado por el batallón como si fuéramos un grupo de novatos que necesitan experiencia». «Pensé que solo estaba tratando de reforzar sus pelotones de dagas negras», contestó Linda. «Usándonos como apoyo». Kelly resopló. «De ninguna manera. No confía en nosotros». «Algo así», dijo John. «Hubiera sido una insubordinación socavar la autoridad de un oficial superior, así que no repitió la teoría de Nieto sobre que Crowder trataba de proteger la reputación de sus dagas negras. Pero el sargento Johnson tiene razón. Tenemos que hacer que esto funcione, y eso significa no gatear». John se empujó a sí mismo hasta que su cintura estaba en el borde de la abertura que había cortado en la escotilla de la recámara y se inclinó hacia adelante. En cuanto giró la cabeza para mirar el tubo de aceleración, la computadora de a bordo de la Mjolnir anticipó lo que quería y activó la lámpara de su casco. El hielo parecía bastante liso, la altura de la cavidad entre su superficie y el interior del tubo era bastante uniforme. Se apresuró a entrar y se echó de espaldas, con los pies apuntando hacia arriba para que fueran los primeros en golpear si chocaba con algo, y luego se echó hacia adelante hasta que estaba dentro del tubo. Su placa frontal estaba a solo unos centímetros de la parte superior, y sus hombros estaban apretados a los lados. John no podía ver sus pies, estaba descansando en el reactor de fisión que estaba detrás de sus omóplatos, y el paquete de propulsión montado debajo sería lo primero que golpearía cualquier cosa pegada sobre la superficie del hielo. «No es bueno». «John», dijo Fred. El rastreador de movimiento en el HUD de John mostraba a Fred de pie ante la recámara de carga, sin duda mirando hacia arriba por el tubo que se encontraba en la parte superior del casco de John. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Aún no estoy seguro». John se empujó a sí mismo hacia la abertura, luego se sentó, movió las piernas y se recostó sobre su vientre con los brazos a los costados. Ahora se sentía firme y podía ver hacia dónde iba, pero si golpeaba algo, era con la cabeza en lugar de con los pies. Peor aún, sus manos estarían atadas a los costados tan pronto como entrara en el tubo, una forma muy mala de unirse a la batalla. Se levantó, sacó su rifle de asalto de su montura y lo colocó en el hielo frente a él. Luego se dio cuenta de que tampoco podría alcanzar las bolsas de su equipo, y agarró una bobina de cordón de carbono de termita. Se recostó de nuevo sobre su vientre, esta vez con los brazos extendidos frente a él, sosteniendo su rifle de asalto en una mano y la bobina en la otra. «Sí», dijo. «Esto funcionará». «¿Cómo?», preguntó Kelly. «Todo lo que puedes hacer es menear el culo y rizar los dedos de los pies. Tardaremos un año en llegar a la cima de esa manera». «No dije nada sobre gatear», dijo John. «Nos vamos a deslizar. Cuesta arriba». Fred se detuvo un instante, luego sacó el paquete de tanque de Lillet de los soportes magnéticos en su espalda y se dirigió a la recámara de carga. «Ah. Se me habría ocurrido tarde o temprano». «¿Ocurrido qué?», preguntó Johnson. «Vamos, sargento», dijo Kelly.
Ella quitó el lanzacohetes SPNKR y los cañones adicionales de los soportes de las armas en la parte posterior de su armadura. Si quieres estar con los Spartans, tienes que prestar atención. Johnson se enfrentó a ella por un momento, y finalmente pareció darse cuenta de cómo el equipo azul pretendía ascender por el tubo. Se volvió hacia John. Solo tómenlo con calma. No es necesario jugar a la bala de cañón humana. Miró a Fred. Y mantengan su espacio. Lo último que necesitan es un propulsor que encienda el tanque. Gracias por el recordatorio, sargento, dijo Fred. Solo he tenido 1000 horas de entrenamiento en demoliciones, así que probablemente no se me ocurriría evitar exponer el gas combustible a una llama abierta. Todos somos descuidados, hijo. El tono de Johnson era cauteloso, como si no pudiera decidir si tomar a Fred en serio o regañarlo por ser sarcástico. Serías inteligente si recordaras eso, si quieres llegar a mi edad. Lo recordaré, sargento de Estado Mayor, dijo Fred. Envejecer y sermonear es ciertamente mejor que la alternativa. Claro que sí, dijo Johnson. Se dirigió hacia la grúa de pórtico. Háganlo, equipo azul. Tan pronto como Johnson se fue, John comenzó a dar órdenes. Linda, eres nuestra observadora y cubierta de francotirador. Sé que el MA-5B con el que estás atascada no es de la serie 99, pero hazlo lo mejor que puedas durante todo el tiempo que puedas. Dentro del casco de John, la luz de estado de Linda parpadeó en verde. Fred, sígueme, empujando el primero jet al frente, continuó John. Si nos encontramos en un aprieto, puede que necesite que pases la boquilla hacia arriba. Kelly, subes en la parte trasera con tu SPNKR, cañones extra y un montón de cordón de carbono de termita en el frente. No quiero disparar desde el interior del tubo, porque eso sería una locura, dijo Kelly. Correcto, dijo John. Pero la elección puede no ser nuestra. Las luces de estado de Fred y Kelly parpadearon en verde. John activó su lámpara exterior y se estremeció en la estrecha garganta que tenía delante. Apenas de 1 metro de altura en el centro, sus paredes cubiertas de escarcha se curvaban hasta convertirse en una cama helada tachonada de protuberancias del tamaño de un puño. Al final del haz, donde la luz se oscurecía, podía ver una cortina de hielo colgando a mitad de camino en el pasadizo. Iba a ser un viaje duro. Nos vemos en la cima, todos. John apenas había hablado antes de que la computadora de a bordo de la Mjolnir sintiera su intención y comenzara a pulsar sus jets de propulsión. Aceleró lenta pero constantemente, sus hombros raspando las paredes y su casco golpeando contra el techo mientras rebotaba sobre un bache tras otro. La cortina de hielo se hizo más clara a medida que se acercaba, y disparó un par de tiros con su rifle para probar su fuerza. La cortina se rompió, y una brillante nube de cristales de escarcha llenó el tubo. Azul 2 comenzando la carrera, dijo Fred por el canal de comunicación. Tengo al líder azul en rastreo de movimiento, manteniendo una separación de 20 metros. Afirmativo. John pasó a través de la nube de cristales de hielo, y otra cortina de hielo apareció en la oscuridad al final de su haz de luz. ¿Cómo está tu visibilidad? 0, contestó Fred. Estás dejando un banco de niebla a tu paso. Me lo temía. Entre sus jets de propulsión y la fricción de su armadura cuando se raspaba, John estaba creando mucho calor en el pasaje. En la atmósfera de Seova, eso convertiría el hielo directamente en vapor. Te alertaré de cualquier obstáculo que encuentre. La luz de estado de Fred parpadeó en verde. Tengan en cuenta que también están teniendo un efecto fuera del tubo del acelerador, dijo Linda. A medida que avanzan, veo pequeñas columnas de hielo saliendo al exterior. Probablemente liberadas por sus hombros y el casco golpeando contra las paredes. John mordió una maldición y luego preguntó, ¿qué tan notorio? Mucho, contestó Linda. Si ves el tubo, ves las columnas. Pero es difícil saber lo que el enemigo puede ver. La compañía Alfa ha iniciado el ataque de distracción, y toda la ladera de la montaña está cubierta de niebla. Recibido, dijo John. Manténos informados. Entonces, continuamos como lo planeamos. Preguntó Kelly. Dame un segundo. Cualquiera que estuviera dentro del tubo del acelerador era tan bueno como muerto si el enemigo traía sus armas pesadas. Pero el equipo azul seguía siendo la única esperanza de la compañía para demoler el centro de comunicaciones insurreccionista,
y John ya estaba probablemente a medio camino de la parte plana de la carrera. Una vez que el tubo comenzara su ascenso, en 50 metros, habría mucho menos hielo en su interior. Eso le daría el espacio que necesitaba para dejar de golpear las paredes. Además, a John le llevaría más tiempo volver atrás ahora. Solo le quedaba una opción, ir hacia adelante, e ir más rápido. ¿Líder azul?, preguntó Kelly. Estoy lista para, negativo, dijo John. Ya estoy comprometido, pero no hay razón para arriesgar a nadie más. Tú y Fred Saken, ni lo sueñes, dijo Kelly. Azul 3 comienza la carrera. Kelly. Demasiado tarde, dijo Fred. Sigue moviéndote. John instruyó a la computadora de a bordo para que impulsara sus jets de propulsión por más tiempo y con más frecuencia. Se lanzó hacia adelante y se estrelló contra una segunda cortina de hielo. Su Mjolnir rebotó tan ferozmente que temía que el sistema pudiera activar el sistema de cierre de protección de la armadura. Sabía que afuera, en los astilleros, el resto de la compañía Alfa estaba alineada a lo largo del perímetro de la cuenca, lanzando volea tras volea de cohetes y granadas. Donde existía una oportunidad razonablemente segura, los equipos de asalto ascendían rápidamente por la montaña, tratando de hacer que el ataque pareciera genuino. Todo era solo para el espectáculo. La compañía Alfa continuaría el bombardeo mientras todavía tuvieran cohetes y granadas, pero con el enemigo manteniendo el terreno alto en 3 lados, el terreno era simplemente demasiado desfavorable para que el ataque tuviera una posibilidad realista de impedir que los Tibets llegaran al centro de comunicaciones dañado. Si el comandante insurreccionista no tenía experiencia y estaba mal entrenado, probablemente tardaría 10 minutos en darse cuenta de que el ataque era una finta, y unos 10 más en prever el plan del enemigo y llevar algunas armas pesadas al tubo del acelerador. Para entonces, el equipo azul ya estaría en la montaña y plantando cargas alrededor del centro de comunicaciones. Pero si el comandante insurreccionista era bueno, o si alguien hubiera reportado las columnas de hielo que se elevaban desde la parte inferior del tubo del acelerador, entonces los rebeldes ya sabrían lo que los Spartans estaban haciendo. Las unidades de armas pesadas se moverían a la posición de ataque, y John, Fred y Kelly estarían muertos en unos 60 segundos. Una mala manera de terminar una amistad. John se estrelló contra una tercera cortina de hielo y vio la siguiente aparecer en la oscuridad que había delante. Dado su espaciamiento regular, asumió que se formaban debajo de los anillos electromagnéticos que una vez se habían usado para tirar de las cápsulas de hielo a través del tubo del acelerador, pero esta no parecía tan pálida o translúcida como las otras. De hecho, mientras continuaba acelerando hacia ella, se dio cuenta de que la parábola oscura en su base no era el mismo tipo de apertura que había visto en el fondo de las otras. Era una costura, donde el lecho de hielo se juntaba con el piso cubierto de escarcha del tubo del acelerador. Y la única forma de que eso ocurriera era si el tubo subía por una pendiente. John trató de reducir la velocidad y ajustar su vector, pero cuando la computadora de a bordo respondió y volteó las vacuilas del propulsor, ya estaba entrando en la transición. Logró levantar los brazos y la barbilla lo suficientemente rápido como para evitar que sus armas y su cabeza golpearan primero, luego golpeó su pecho contra la pendiente y rebotó en el techo. La voz de Linda se escuchó en el canal de comunicación del equipo. John, espero que hayas sido tú. Sí. John volvió a golpear el suelo del tubo y rebotó hacia el techo. Azul 2, mira. No bromees. Ten más cuidado, dijo Linda. Estás lanzando nubes de hielo de 10 metros de altura. Sí, señora. John finalmente se había desacelerado lo suficiente como para controlarse a sí mismo y seguía subiendo por el pasaje. Como él esperaba, esta parte del tubo del acelerador tenía mucho menos hielo. Había 1 metro entero entre su espalda y la parte superior, y más o menos la misma distancia entre su pecho y la pequeña cinta de hielo que recorría el suelo. Sus vacuilas de propulsión estaban ligeramente inclinadas hacia abajo para ayudar a evitar que la débil gravedad de ese óvalo arrastrara hacia abajo, pero cada 10 metros más o menos, todavía tenía que bajar una pierna y patear para evitar que se hundiera en el vientre del tubo. ¿Algún enemigo en posición de ataque?, preguntó. Ninguno que yo vea, dijo Linda. Pero no veo mucho. La ladera de la montaña está cubierta de niebla. El bombardeo sigue en marcha. Desacelerando, dijo Linda. Creo que se están quedando sin granadas. De acuerdo. Cuéntanos más cuando lo tengas. Afirmativo, dijo Linda.
Me estoy moviendo hacia arriba. Nada de maniobras de alto riesgo, dijo John. Es una orden. Qué gracioso, viniendo de ti, dijo Linda. Pero reconocido. Haré lo mejor que pueda para evitar que me maten. El tubo de adelante se llenó repentinamente de niebla y cristales. Se ralentizó de inmediato y se dejó caer al suelo, y luego usó sus propulsores para mantener su posición. Revisó su cronómetro y vio que había estado en el tubo durante 8 minutos, tiempo suficiente para ponerlo aproximadamente a 2/3 del camino hacia la cima de la montaña, más o menos a la misma altura que el convoy de Cibet. Recordando las armas pesadas montadas en las plataformas de carga de algunos de los vehículos, apagó su lámpara y continuó mirando fijamente hacia la niebla de hielo. Solo le tomó unos segundos ver docenas de rayos de color marfil brillando a través de la línea de agujeros de bala que habían sido perforados a través de la pared del tubo del acelerador. John miró hacia la pared opuesta y vio un número similar de rayos que pasaban a través de una línea similar de agujeros por donde las balas habían salido del tubo. Por lo tanto, no se trataba de armas pequeñas, probablemente un cañón antiaéreo montado en un vehículo similar a los que habían destrozado a los Dagas Negras durante el despliegue inicial. El rastreador de movimiento mostró a Fred acercándose, con Kelly a unos 20 metros detrás de él. John encendió de nuevo la lámpara de su casco, y luego la iluminó hacia abajo por el pasillo para que su ubicación fuera obvia incluso en la niebla. Aguarden, dijo. Tenemos a un vulcano masticando el tubo justo enfrente. Fred desaceleró y se arrodilló al lado de John, luego observó cómo una nueva línea de rayos de color marfil comenzaba a iluminar la niebla cerca de la barriga del tubo. La buena noticia es que no saben dónde estamos, dijo Fred. La mala noticia es que tenemos que pasar por ahí, dijo Kelly, acercándose al otro lado de John. Hora de sacar el SPNKR. John pensó por un momento, y luego hizo una señal de corte con su mano. Negativo. Eso es lo que están esperando. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Fred. Eso es fuego de negación, dijo John. No saben dónde estamos, solo intentan evitar que avancemos más allá. Y hacen un buen trabajo, dijo Kelly. Esta nueva Mjolnir es buena, pero ni siquiera una carcasa de aleación de titanio puede detener un proyectil de uranio empobrecido de 12-7, y mucho menos una docena de ellos. Por eso esperan que ataquemos al vulcano, dijo John. Y en el instante en que abramos un agujero de bala, sabrán exactamente dónde estamos, y nos atacarán con el lanzamisiles que destruyó a la estrella fantasma. Bien, entonces, ¿cómo pasamos el vulcano sin eliminarlo? Preguntó Fred. Esa es la parte fácil, dijo Kelly. Mira ese patrón de fuego. Tienen a un aficionado detrás de los gatillos. John volvió a mirar hacia adelante y vio que la tercera línea de agujeros de bala estaba siendo perforada a lo largo de la parte superior del tubo. Exactamente. Tomó su bobina de cordón de carbono de termita y delineó un rectángulo de 10 por 20 centímetros bajo la pared del tubo. Es predecible. Cuando vuelva por el otro lado, lo seguimos, dijo Fred. Señaló el rectángulo de termita. ¿Es eso lo que creo que es? Lo es si crees que ahí es donde vas a dejar el primero jet. El más convincente. Fred apoyó el paquete del tanque contra el rectángulo y colocó la boquilla encima de él. ¿Cuánto retraso quieres para la termita? John miró el tubo del acelerador. Todavía estaban a 4 o 5 minutos de la cima, pero dudaba de que los insurreccionistas esperaran tanto antes de decidir que su truco no había funcionado y comenzaran a intentar otra cosa. Dale 30 segundos, dijo John. Eso debería darnos tiempo suficiente para despejar. Si tú lo dices, contestó Fred con recelo. Fred preparó el fusible y lo enganchó en el cable de termita. John esperó hasta que una nueva línea de agujeros comenzó a aparecer en la pared, esta vez aproximadamente a 2/3 del camino hacia abajo, luego empujó y golpeó sus propulsores. Subió por el pasaje 1 metro por encima de las balas que pasaban silenciosamente, con Kelly y Fred detrás de él. Una vez que pasaron la zona de peligro, Fred dijo, 30 segundos desde, ahora. Continuaron subiendo por el tubo en formación escalonada, ocasionalmente dejando caer una pierna para levantarse del suelo y mantenerse en alto. Pasaron 30 segundos, y John miró hacia abajo por el tubo. La niebla de hielo era tan espesa que ni siquiera podía ver la llamarada de la termita quemada. No ocurrió nada. No estaba seguro de lo que esperaba. Estaban ya a 200 metros del sitio del señuelo,
pero parecía que el destello de un ataque de misil debería haber sido visible incluso con tanta niebla. Tal vez los insurreccionistas no se habían percatado de la quema de la termita y no se habían dado cuenta de que de repente se había abierto un puerto de disparo en la pared del tubo del acelerador. O tal vez John había estado completamente equivocado sobre su plan. Ese era uno de los peligros de pasar tiempo con la doctora Halsey, empezabas a pensar demasiado las cosas. John dejó de preguntarse y se concentró en llegar a la parte superior del tubo del acelerador. El final estaba a unos 1500 metros adelante, una partícula brillante del tamaño de una cabeza de alfiler. Si no hubiera brillado de rosa con la luz reflejada en la atmósfera de Vico, habría sido imperceptible. Entonces la partícula desapareció detrás de un velo de cristales de hielo arremolinados. A John le tomó un momento darse cuenta de lo que estaba viendo, que la escarcha había saltado repentinamente de las paredes y que ahora estaba oscureciendo la vista hacia adelante. No había habido un boom o onda de choque, porque la atmósfera de Seoba era demasiado delgada para transportar energía sonora o cinética. Pero el tubo del acelerador se había estremecido bajo un tremendo impacto, y cuando John miró hacia donde habían dejado el primero jet y su tanque, vio una brillante bola de llamas de color naranja flotando en la niebla. Así que, después de todo, tenía razón sobre el plan insurreccionista. Eran un poco lentos. La voz de alarma de Linda se apoderó del canal del equipo. Estado azul. Todo bien, dijo John. La detonación era parte del plan. Solo un señuelo. Me alegra oírlo. El tono de Linda seguía siendo reservado. Pero continúen con cautela. Algo extraño está sucediendo allá arriba en la montaña. ¿Cómo de extraño? Es difícil ver a través de esta niebla, dijo Linda. Pero hay muchas explosiones en la montaña cerca de la detonación del señuelo. Desde mi posición, parece que toda la pendiente se está incendiando. Entendido, dijo John. ¿Cuál es tu posición? Bajo el tubo del acelerador, 700 metros por encima de los astilleros. Linda se detuvo y añadió, estoy tratando de subir, pero el progreso es lento. El camino requiere mucho trabajo de barrido. Por barrer, John sabía que Linda se refería a rastrear y matar a los soldados enemigos. Como francotiradora que trabajaba sola, no quería arriesgarse a dejar atrás a un enemigo que se podía mover. Entendido, dijo John. Mantén la posición hasta que sepamos qué está pasando aquí. Una vez que Linda había reconocido la orden, John y sus compañeros amortiguaron sus propulsores y cayeron hasta el vientre del tubo del acelerador. ¿Ideas? Preguntó John. Empezamos algo con la detonación del Illet, dijo Kelly. Algo que los Inis no esperaban. Inis era un término irónico para los insurreccionistas, ya que querían salirse del gobierno unificado de la Tierra, que había tomado el control militar total sobre la anterior autoridad colonial como el principal organismo organizador de la creciente huella interestelar de la humanidad. Durante gran parte del siglo XXV, la autoridad militar colonial había sido el brazo policial que manejaba la estabilidad de las colonias exosolares de la Tierra, pero cuando la corrupción comenzó a emerger 2 décadas antes de que llegara el Covenant, el UEG se apoderó con firmeza de las riendas, y el UNESC puso en marcha un esfuerzo de gran envergadura por frenar a toda costa el proceso de la insurrección. Eran los Inis para quienes John y sus compañeros Spartans habían sido creados para destruir, y el único aspecto positivo que veía en la invasión alienígena era que podría persuadir a los insurreccionistas para que abandonaran su rebelión y se pusieran de pie junto con el resto de la humanidad en contra del Covenant. Desafortunadamente, los acontecimientos en Seoba sugerían que los insurreccionistas todavía no estaban pensando en la misma línea. Cuando Fred se quedó callado, John le preguntó, Fred. ¿Algo que añadir? No te va a gustar. Pruébame. Fred suspiró en el micrófono de su casco y dijo, ¿recuerdas cuando dije que la teniente Ham estaba tramando algo? ¿Cómo podría olvidarlo? Odio presumir, pero... De verdad. John ya estaba empezando a especular. Si Fred tenía razón, y normalmente la tenía, Ham había enviado al equipo azul por el tubo del acelerador sabiendo que serían vistos y atacados mientras estaban en una posición extremadamente vulnerable. Nosotros fuimos la distracción. Solo hay una forma de averiguarlo. Fred se arrodilló contra el costado del tubo y presionó un rectángulo de cordón de termita contra la pared, luego miró a Kelly. Puede que quieras estar lista con SSPNKR, en caso de que me equivoque. No te equivocas, pero ¿por qué no?
Kelly se arrodilló detrás de él y presionó los cañones del SPNKR contra el rectángulo que había trazado. Realmente me gustaría volar algo ahora mismo. Mientras no sea la teniente Ham, dijo John. La quiero para mí. La voz de Avery Johnson sonó en el canal del equipo. Sabes que puedo oírte, ¿verdad? Afirmativo, dijo John. John le mostró a Fred un pulgar hacia arriba, y luego miró hacia otro lado mientras Fred encendía el cordón de termita. El interior del tubo se iluminó de blanco, y un trozo de acero de 10 por 20 centímetros salió de la pared. Kelly miró a través del hoyo, luego cambió de posición para poder disparar hacia abajo de la montaña, y finalmente bajó el SPNKR. Malditos dagas. Ella aseguró de nuevo los seguros de disparo y se alejó del puerto de disparo. Siempre en el camino. John se agachó y miró a la montaña. La niebla de hielo era tan espesa como una cortina de humo, pero un par de cientos de metros más abajo vio penachos de combustible ardiente hirviendo en media docena de civets lisiados, sus sombríos cascos rodeados de relucientes coronas mientras se cocinaban las municiones que llevaban dentro. Aproximadamente a mitad de camino entre los escombros del convoy y la posición de los Spartans dentro del tubo, una línea fantasmagórica de Audiestis con armadura oscura saltaba por la ladera, vertiendo cohetes y disparos de armas de fuego dentro de los escombros del convoy. John miró hacia la cima de la montaña. El centro de comunicaciones no era visible desde su posición, pero podía ver una silueta de merodeador en ascenso contra el disco rosa de Vico. No lo creo, dijo. Fue un descenso de merodeadores. Ham mintió sobre la disponibilidad. Te lo dije, dijo Fred. Es una oficial. Yo DST, dijo Kelly. Ella aseguró el SPNKR en el soporte de armas de su Mjolnir, luego agarró su rifle de asalto y subió el tubo. Si nos apuramos, quizá podamos volar el centro de comunicaciones mientras están ocupados terminando el convoy. Oh, chico, dijo John. El premio de consolación. Mientras ascendían el último kilómetro hasta el final del tubo, John pasó por todos los diferentes canales de comunicación asignados a la compañía Alfa y finalmente entendió por qué el engaño de Ham se le había escapado por completo. El resto de la compañía estaba operando en sus canales asignados, pero el primer pelotón había cambiado al canal logístico. Empezaba a pensar que la teniente podía ser más enemiga que los insurreccionistas, quizás incluso que el Covenant, pero no estaba seguro de qué hacer con la situación. Presentar una queja formal en la cadena de mando solo llevaría a Crowder, que era, si es que lo era, un problema aún mayor. Tal vez el sargento de Estado Mayor Johnson tuviera una sugerencia. A menos, por supuesto, que él también estuviera involucrado. Unos minutos más tarde, el equipo azul salió del tubo de aceleración y se dio cuenta de que ni siquiera serían ellos los que destruirían el centro de comunicaciones. Un equipo del primer pelotón de dagas negras ya estaba dentro plantando las cargas, supervisado por la propia teniente Ham. Cuando Ham vio que se acercaban John, Fred y Kelly, se alejó del edificio y se acercó a recibirlos. John no saludó, y ella no pareció sorprendida. ¿Dónde está Azul 4? Preguntó Ham. Ella no consiguió. Ella está bien, señora, dijo John. Usamos a Linda como cobertura. Me alegra oírlo. El casco de Ham se inclinó hacia arriba y hacia abajo mientras miraba al equipo azul, tomándolos de la cabeza a los pies. Y parece que ustedes tres salieron ilesos. Bien hecho. Bien hecho. John ni siquiera trató de mantener su amargura fuera de su voz. Me engañó. Éramos señuelos. Ham apoyó sus manos en un par de bolsas de munición y se inclinó hacia atrás, girando la placa frontal para mirarlo. Necesitaba que el lanzamisiles mirara en otra dirección, para que Nieto pudiera hacer un descenso de merodeador sin perder otro murciélago. El murciélago es el apodo de un merodeador. Alargó la mano y golpeó con un dedo enguantado contra el abdomen de la cáscara exterior de John. Con estos trajes de tanque, pensé que los Spartans tenían más posibilidades de sobrevivir que cualquier otro. John estaba un poco sorprendido. Realmente no esperaba que ella tuviera una razón sólida para la asignación, pero tener una razón sólida no era excusa para engañarlo deliberadamente. Eso tiene sentido, dijo. Pero aún así me mintió, y eso puso a mi gente en un riesgo innecesario. Así es, soldado. Ham se elevó sobre los dedos de sus pies, empujando su placa facial unos centímetros más cerca de la de John, y luego golpeó de nuevo a su Mjolnir con su dedo.
Supongo que eso es lo que pasa cuando no obedeces órdenes. Es una lustrada de mierda tras otra. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.